Vamos a disfrutar del tiempo de la palabra, de un tiempo extraordinario y especial para que Dios hable y ministre en nuestra vida. Pero bueno, como estamos alegres y como estamos deseosos de ser alimentados de los manjares del Señor, dale un buen aplauso de alabanza a nuestro Dios. Y dile: Dios, háblame a través de tu palabra, ministrame a través de las verdades infalibles de ella. Estoy compartiendo un tema que le he llamado creer sin límites. Dilo conmigo: creer sin límites. Es decir, sin condiciones, sin fronteras, sin obstáculos, sin absolutamente nada que me detenga. Creer sin límites. Y quiero ir a poner un fundamento bíblico que es el Evangelio de Marcos capítulo 9, versos del 14 al 24, y que dice: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley discutían con ellos. Oiga, algunos maestros de la ley discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que ese espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ahora, quiero decirles algo que a mí me llama poderosamente la atención en esta historia. Primero, en el contexto, Jesús había subido al monte Tabor, o lo que se conoce como el monte de la transfiguración. Algunos le llaman el monte de la Kipá, o sea, la famosa Kipá judía, porque tiene forma como de una Kipá, ese monte llamado el monte Tabor, o en la Biblia el monte de la transfiguración. Jesús se va con algunos de sus discípulos a ese lugar y están allí, y hay una revelación del cielo que no vamos a entrar ahorita con este tema, pero hay algo extraordinario que sucede ahí de parte de Dios. Cuando Jesús desciende con sus discípulos y va bajando, allá a lo lejos divisan donde están sus otros discípulos con algunos maestros de la ley. ¿Qué estaban haciendo aquellos discípulos con aquellos maestros de la ley? Estaban discutiendo, estaban peleando sobre muchas cosas. Es más, cuando yo veo la historia de esto, la veo muy parecida a lo que sucede hoy en día. Estaban peleando sobre la ley, peleando sobre la gracia, peleando sobre temas de escatologías, en fin, es lo que sucede hoy en día. ¿Cuánta gente vive desperdiciando su tiempo en discusiones religiosas? Que, miren, eso estaban los discípulos, que el Señor viene en el inicio de la gran tribulación. Es decir, los pretribulacionistas dicen que Jesús viene por la iglesia para llevarla a las bodas del Cordero
cuando empieza la gran tribulación, es decir, aquellos 7 años. Por allá están otros, no, eso no es verdad. Yo le voy a demostrar que la iglesia va a ser raptada, que la iglesia va a ser llevada por el Señor, que desciende en una nube a los 3 años y medio de la gran tribulación. Esos son los mesotribulacionistas. Pero por otro lado vienen los posttribulacionistas. No, que Jesús desciende cuando ha pasado toda la gran tribulación. Y otros le preguntan, ¿y el rapto? No, que eso no existe. Y se pelean unos y otros por temas escatológicos. Se pelean por cuál es la mejor doctrina, se pelean por quién predica mejor, se pelean por una cosa, se pelean por otra, que si hay que guardar el sábado, que la ley dice esto, que no, que la gracia dice esto, que ahora por gracia se da esto, que ahora por gracia no se debe de hacer esto, que por la ley debemos de estar sujetos a esto, que el diezmo es de la ley. No, que el diezmo no es de la ley, dicen otros. El diezmo nació antes de la ley. El diezmo nació en la época de los patriarcas, cuando ya le daban a Dios. Otros dicen, no, más bien nació con Abel, porque Abel con su hermano Caín le iban a dar una ofrenda a Dios, y Abel tomó las primicias, lo mejor, lo primero, lo mejor para darle a Dios. Otro brinca y dice, no, pero están sacando. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuánta gente hoy en día vive desgastándose literalmente por discusiones religiosas? ¿Qué estaban haciendo aquellos discípulos? Estaban con los maestros de la ley en discusiones religiosas, en situaciones que no estaban dejándoles fruto de absolutamente nada. Estaban en un puro pleito con ellos, estaban en discusiones. ¿Cuántas personas? Mire, a veces yo digo, Señor, qué tristeza. ¿Y cuántos cristianos se dejan seducir por esas cosas? Por ejemplo, las redes sociales. Una vez me decía un hombre sabio, me dice, recordad siempre esto: cuando sale algo en redes sociales, sobre todo sobre una persona, no hay que creer el 90%, y el otro 10% hay que investigarlo. A veces yo veo que en las redes sociales, que no es información oficial, sino es lo que la gente postea, como cualquiera de nosotros que postea algo, en las redes sociales sale algo. ¡Ay, mire lo que sacaron de fulano de tal! Yo no sabía que fulano era así. ¡Ay, mire lo que sacaron de fulana! ¿Y qué están haciendo las redes sociales hoy en día? Destruyéndole la vida a mucha gente. Porque la gente lo que hace es ver algo en redes sociales, no hay criterio, no hay objetividad, no hay análisis, no se va a la fuente primaria, sino que lo primero que ven, oh, yo no sabía esto, y entonces terminan creyéndolo, y a veces caen hasta en la irresponsabilidad de comentar aquello. Ah, con razón, yo le veía a ese, o yo le veía a aquella, esa carita así, y no era eso. ¡Qué decepción, qué tristeza! ¿A cuánta gente del entorno de la fe, a cuánta gente de los entornos deportivos o de muchos le han marcado, le han dañado la vida literalmente por los juegos de chisme, de murmuración y en todo lo que la gente cae en las redes sociales? Cuidémonos de eso. Ahora yo digo, porque hay tanta, mire, cada quien es dueño de lo suyo, pero yo digo, Señor, ¿por qué hay tanta gente dedicada o sacan ratos y se desgastan para estar viendo chismografía en redes? Que hizo este, que hizo aquella, que comió, que no comió, cómo se viste, cómo no se viste, cuando hay tanto material que pudiéramos estar hasta compartiendo en nuestras propias redes sociales. Mire, y hablo en primera persona. Maná Iglesia CR, ese es el nombre nuestro de la iglesia en las redes sociales. Todos los días postea materiales de calidad que uno dice, wow, si así como mucha gente chismea y mucha gente agarraran lo que la iglesia postea y lo comparten en sus redes sociales, ¿a cuánta gente no estaríamos dándole vida y alimentándoles del amor de Dios?
Yo mismo en mis redes sociales, en mis páginas oficiales, no hablo de mi muro de Facebook, que eso es como lo que tiene casi la generalidad de las personas, sino en mis páginas oficiales, Pastor Henry Zúñiga, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por ahí también estamos en TikTok. Lo que nosotros posteamos, si la gente lo compartiera, ¿a cuántos estaríamos dándole vida? ¿A cuántos estaríamos edificando? ¿A cuántos estaríamos alimentando de las verdades de Dios? Pero hoy en día las redes sociales parecen que son la voz oficial de medio mundo. Y yo le digo a la gente, lo que estás leyendo o lo que viste o lo que estás compartiendo es información oficial, es de primera mano. Porque muchas veces nos volvemos injustos en eso. Ahora, para mí, ¿cuál es el punto? ¿Cuánta gente se desgasta en eso? ¿Cuánta gente despilfarra el tiempo en eso? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban en discusiones vanas con los maestros de la ley. Y llegó un hombre con su hijo endemoniado, con su hijo que tenía un serio problema, que literalmente aquel demonio lo estaba destruyendo, y se lo trajeron a los discípulos de Jesús, porque eran los discípulos de Jesús, para que le ayudaran. ¿Y sabe qué sucedió? No pudieron ayudarlo. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente estaba puesta en esto. Y cuando se tuvieron que enfrentar a una verdad espiritual, ay, no sabemos, bueno, ahorita viene el pastor, a ese sí, ese se le para al frente a un demonio y el demonio huye. O está una persona en medio de una liberación demoníaca y a las 3 de la mañana, hoy, ahora ¿quién podrá defenderme? Llamemos al Paz, porque el Paz sí tiene unción para reprender demonios. No, el mismo espíritu que me vivificó a mí es el mismo que te vivificó a ti. El mismo que me capacita a mí es el mismo que te capacita a ti. Jesús desciende y cuando ve aquella escena, sus discípulos en pura chismografía, sus discípulos en puras discusiones, peleándose por temas religiosos con los maestros de la ley, y vino alguien con una necesidad que podía despertar en el corazón de ese hombre el creer en el Dios de los milagros, pero no sucedió así. Jesús se enojó. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes?, les dijo. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos a ustedes?, les dijo Jesús. ¿Cómo es posible que no pudieron ayudar a un hombre que tenía necesidad? Ahora viene la parte extraordinaria. Jesús llama al papá del muchacho y él le da una descripción de la situación de sus hijos. Ahora viene Jesús y le da una hermosa respuesta a este hombre. El hombre le decía a Jesús que lo ayudara. Jesús viene y le responde. Cuando el hombre le da toda la descripción, el hombre viene y le dice: ten misericordia de nosotros, ten misericordia, ayúdanos si puedes. Y viene Jesús y le dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Y viene Jesús y le dice: ¿puedes creer? Hombre, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Porque es que al que cree, todo le es posible. Es decir, Jesús estaba quitándole la idea al hombre de que dejara de pensar en el mismo Jesús, porque Él tiene el poder. Lo que el hombre tenía que aprender era a creer Él mismo, a creer sin límites. No era si Dios podía hacerlo o no, era que el hombre aprendiera a creer en su fe, que el hombre aprendiera a creer que ese que estaba ahí, Jesús, sí podía hacerlo. Jesús le dijo: ¿puedes creer? Es que al que cree, todo le es posible. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Señor, sí creo. Es decir, lo que me estás diciendo yo te lo creo, porque yo sé que tienes el poder para extender tu misericordia y ayudarnos. Pero Señor, y mire la actitud de este hombre, que aunque parece contradecirse, porque dijo yo creo,
inmediatamente viene y dice: pero ayúdame porque soy un incrédulo. ¿Incrédulo quién es? La persona que no puede creer, que aunque quiere que todo cambie, que aunque quiere que las situaciones sean diferentes, que aunque quiere ver milagros, que aunque quiere ver la respuesta de Dios, que aunque quiere ver maravillas sucediendo alrededor de su vida, esa persona es incrédula. Entonces el problema no está en si Dios puede o no hacer un milagro. El problema no está en si Dios puede o no cambiar una vida. El problema está en mi incredulidad. Por eso Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sabe qué me hace ver esta historia? Cuánto nos desgastamos demasiado en discutir las escrituras y no hacemos lo más importante: creerlas. No sé si alguno captó en su corazón lo que acabo de decir. Cuánto nos desgastamos en discutir las escrituras y no hacemos lo más importante: creerlas. Digo esto con temor y temblor y con mucho cuidado. A lo largo de toda mi vida de ministerio he sido un autodidacta. Me gusta estudiar, me gusta prepararme, me gusta todos los días leer, me gusta estar al día, me gusta confrontarme conmigo mismo con temas de la Biblia. Me gusta formarme una imagen de los escenarios, de cómo fueron las vivencias. Pero aparte de esto, y aquí es donde digo esto con temor y temblor, los que me conocen saben que yo no soy nada arrogante, nada altivo, nada orgulloso. Parezco, pero no. Dicen que los pelones somos así, pero no. Pero te voy a decir algo: tengo mis títulos universitarios de ministerio, tengo mis títulos como teólogo, como administrador con énfasis en eclesiología. Tengo casi mi licenciatura, porque solo mi tesis me faltó y ahí la dejé. En algún momento retomo eso, en la carrera de ciencias de la religión, y me he preparado. Pero aquí es donde te digo: todo eso es basura. Es basura cuando se limita a puro bla, 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 bla y a puro conocimiento. Cuando puedo hablar y hablar y hablar de conocimiento, pero no estoy creyendo a las verdades infalibles que están en la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué perder el tiempo con mucha palabrería bíblica cuando no hay demostración de espíritu y de poder? En esta mañana yo te vengo a hablar de que el Dios en el que yo he creído es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace maravillas y que hoy puede cambiar cualquier situación de tu vida. Es un Dios transformador, es un Dios que hace cosas grandes. Nosotros deberíamos de aprender a tener el nivel de revelación de todos los de Hebreos 11. Decíamos días atrás en otro tema que yo al capítulo 11 de Hebreos le llamo el salón de la fe. Hay lugares que se llaman el salón de la fama, el camino de la fama, la estrella de los famosos, pero a Hebreos 11 yo le llamo el salón de la fe, porque ahí están reunidos los más grandes héroes de la fe. Y oiga, y no están algunos registrados ahí, pero hay una gran cantidad de héroes de la fe reunidos en el capítulo 11 de Hebreos. Cuando yo veo ese capítulo, yo digo: wow, esto es como una película. Vivo esa película. Me encanta toda la saga, toda la serie de películas de estas que se llaman Los Indestructibles, que reúne a varios famosos actores: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Statham, Chuck Norris, mire, ahí hasta se metió Antonio Banderas y una gran cantidad de estos. Y yo digo: wow, toda esta gente en toda esta saga de películas, Los Indestructibles, se reúnen y logran grandes éxitos y grandes triunfos en esto. Digo, qué bueno, a mí me emociona ver esas películas, a mí me gusta, es mi gusto la película de acción.
Cuando yo voy a Hebreos 11 y me encuentro la lista de todos los que están ahí, digo, wow, todos los que están reunidos aquí en Hebreos capítulo 11, en el salón de la fe. Oiga, ahí es donde nos encontramos a los grandes héroes de la fe que en el camino de toda la Biblia nos encontramos. Ahora, el punto es que todos ellos tienen un denominador común. ¿Cuál es el denominador común de ellos? Fueron justificados y están en el salón de la fe, no por el mucho conocimiento que tuvieran, no por el mucho intelecto que ellos tuvieran, sino por la fe, porque ellos hicieron cosas grandes en este mundo por medio de la fe. La historia no te va a conocer por el mucho conocimiento que hayas tenido, que el conocimiento es importante, es fundamental crecer, es fundamental nunca dejar de crecer, es fundamental aprender, pero la historia no va a hablar de ti por el mucho conocimiento que tengas. La historia va a hablar de ti por el legado que dejes, demostrando que Dios está vivo y que en el Dios que creíste en tu vida hace proezas, hace maravillas y es capaz de cambiar el corazón más duro y es capaz de cambiar una situación destructiva por una situación poderosa y llena de su gloria. No es lo mismo saber algo de Dios que creerle a Dios algo. No es lo mismo saber algo de Dios que creerle a Dios algo. Atesoremos en nuestro corazón dos consejos, dos puntos importantes. Número uno, activemos la fe. Di conmigo, activemos la fe. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo para activar tu fe? ¿Qué estás haciendo para activar tu fe? ¿Qué estoy haciendo para que cada día se active mi fe? Mau ahora decía, hace 2 años que no le estoy sirviendo a Dios. Empecé a llenarme de excusas, de justificaciones. Empecé a buscar en todos los demás los culpables de todo lo malo, y todos hacen lo malo y yo sí estoy haciendo lo bueno. Yo soy la persona que está bien. Vino el Señor, lo quebrantó. Vino el Señor, le doblegó su orgullo con una actitud humilde, admirable. Vino aquí, dijo, pido perdón porque el problema estaba en mí, en su propia familia, en su propio matrimonio, en su ser padre. Yo soy el que tiene la razón, yo soy el que dice las cosas como se tienen que decir, yo actúo así porque yo tengo la razón. Pero vino con una actitud humilde a decir, Dios ha venido cambiando todo. ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo empieza a verse el cambio? Cuando empieza a activarse la fe. La fe estaba en un estado pasivo. La fe estaba ahí casi como muerta, estática. ¿Qué necesitamos? Necesitamos empezar a movernos, necesitamos empezar a activarnos, necesitamos empezar a caminar. ¿Por qué? Porque cuando yo camino, cuando me voy moviendo, eso es lo que va a provocar algo. La fe es acción. Escucha esto, la fe es acción. La famosa frase aquella de Don Quijote y Sancho, que muchos se la acreditan a ellos, cuando Sancho dijo, iban cabalgando, y cuando iban cabalgando, escuchan algo, y Sancho dijo, los perros ladran, los perros ladran. Y Don Quijote se vuelve y le dice, tranquilo, es señal de que estamos cabalgando. Es decir, si no te estás moviendo en la vida, si no estás haciendo nada, si estás cruzado de brazos, si no estás avanzando, si no estás soñando, si no estás aspirando, si no estás pensando en qué hacer cada día, en cómo mejorar cada día, en cómo ser mejor en todos los aspectos cada día, no habrá perro que ladre. Pero cuando nos estamos moviendo para bien o para mal, los perros van a ladrar. Decía una vez uno de los famosos
predicadores de siglos atrás que una vez se fue a una montaña a orar y le decía Juan Wesley, de los grandes hombres de Dios en los movimientos y avivamientos que se daban en Inglaterra siglos atrás. Y un día Juan Wesley en la montaña está orando y le dice: Dios, revélame cuál es mi pecado. Dios, revélame en qué estoy mal. Revélame, Dios, qué es lo que estoy haciendo que no te agrada. Ahora, ¿por qué él oraba eso? Le decía a Dios: Dios, hace muchas semanas nadie me apedrea cuando estoy predicando la palabra. ¿En qué estoy mal? Y dice la historia que estaba un niño por el otro lado en esa montaña jugando, y él le decía: Señor, mándame una pedrada del cielo para yo saber que no estoy mal. Señor, para saber que estoy vivo. Y era tanto el clamor y la insistencia que aquel niño agarró una piedra y se la tiró. Y cuando se la tiró, oiga, él sintió como que le bajó la gloria de Dios a su vida y dijo: Señor, gracias por responderme. No entendió en el momento de dónde venía la piedra, pero fue una respuesta. ¿Qué te quiero decir con esto? Si estamos estáticos en la vida, nadie va a hablar nada. Si no estás haciendo nada en la vida, nadie va a decir lo bueno o lo malo de ti. Pero si te estás moviendo y sobre todo estás activando tu fe, los perros van a ladrar. La fe es acción. No sigamos viviendo con un tanque de oxígeno espiritual. A veces nosotros estamos como en modo supervivencia, con un tanque de oxígeno espiritual. Cada día de nuestra vida activémonos ya. La voluntad de Dios es que creas. La voluntad de Dios es que avances. No sigas entonces con ese tanque de oxígeno. Mire, creer es tan importante. Es tan importante que la gracia de Dios funciona solo con fe. O te lo digo de la manera negativa: la gracia sin fe no funciona. Pero para que haya fe, yo tengo que creer. La fe es la acción que precede al creer. Yo creo en algo, estoy creyendo en algo. Entonces, ¿qué hago? Cruzo el puente de la fe para llegar al otro lado. ¿Cómo fuimos salvos nosotros? Porque un día entendimos que la sangre de Cristo nos justificaba y nos perdonaba y nos borraba todos nuestros pecados, y que Jesús podía empezar a ser el Señor de nuestra vida. Entonces vine y creí y dije: Señor, yo creo que tú puedes cambiar mi vida. Yo creo que tú puedes hacer algo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué votos pago? ¿Qué actos sacrificiales o religiosos hago? No, ninguno. Solo cruzo el puente de la fe y al otro lado llego a una vida justificada, donde ya no existe el pasado, donde ya no existen tus pecados. Ahora existe una nueva criatura, porque estamos en Cristo y somos nueva criatura, lavados por la sangre del Cordero. Entre más nos movemos en fe, menos religiosos vamos a ser. Entre más aprendas a moverte en fe, menos religioso vas a ser. No nos preocuparemos tanto por las formas de hacer las cosas, sino por el fondo de las cosas. No vamos a ver tanto la forma, sino el fondo de las cosas. Entonces, ¿qué necesito? Activar mi fe. Activar mi fe. Moverme, actuar. Número 2. ¿Qué necesito? Necesito un mover inusual. Di conmigo: necesito un mover inusual. ¿Cómo sucede un mover inusual? Para un mover inusual, para que haya un mover inusual, necesitamos personas inusuales. Pero para que hayan personas inusuales, necesitamos pensamientos inusuales. Es decir, Dios te dio una capacidad, y es la capacidad de que tengas pensamientos inusuales, que no pienses igual que los demás,
que si todos dicen el camino es hacia allá y para allá vamos, suave, espérate un momento, ¿y por qué no ir hacia allá? Pensamientos inusuales. Se van 12 espías de Israel a ver la tierra, y 10 vieron todas las circunstancias, y 10 llegaron a decir no se puede entrar a la tierra prometida. Pero llegaron 2 con pensamientos inusuales, Josué y Caleb, y dijeron ¿cómo que no se puede entrar a la tierra? Y los demás decían, pero ahí estaba la raza de los gigantes, nos van a devorar, nos van a destruir. Y viene Caleb y le dice, no, eso es mentira, esos gigantes van a ser como pan comido. El gigante que se ha levantado contra tu vida, que te amedrenta, que te llena de temor, que te llena de incertidumbre, va a ser derribado, va a ser destruido. ¿Por qué cosa? Caleb vino y dijo, porque el Señor nos prometió que Él iría con nosotros, y si el Señor va con nosotros, ningún enemigo nos puede derrotar. Pasemos por donde pasemos, ningún enemigo nos puede derrotar, porque la promesa de Dios es que Él iría con nosotros. Pensamientos inusuales. Llega un hombre llamado Moisés, y el Señor le dice, quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud y lo lleves a la tierra prometida. Un pensamiento inusual. Señor, está bien, yo lo hago, pero recuerda que yo casi no puedo hablar. El Señor le dijo, no te preocupes, tu hermano Aarón va a hablar en tu lugar, pero vas a liderar a este pueblo. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, ok, lo hacemos, solo una condición: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Le dijo Moisés. Señor, y otra condición: que por donde quiera que vayamos, tu nube, tu gloria, tu bendición vaya con tu pueblo. Le dijo el Señor, trato hecho. Moisés avanza. ¿Por qué Moisés avanzó? ¿Por qué Moisés conquistó el desierto? ¿Por qué Moisés superó los más grandes obstáculos? ¿Por qué se pudo abrir el mar rojo de la imposibilidad? ¿Por qué salió agua de la roca del Pedernal? ¿Por qué en el desierto de Shur las aguas amargas de Mara se convirtieron en aguas dulces? ¿Por qué todos los días maná del cielo bajaba? Porque Moisés fue al frente con pensamientos inusuales. Y Moisés dijo, Señor, si tu presencia va conmigo, yo estoy seguro de que pase lo que pase, vamos a tener éxito. Y no le temió a todo lo que tenía que enfrentar, no temió a todo lo que tenía que vivir, no temió a todas las situaciones que tenía, con las que tenía que lidiar. ¿Por qué? Porque estaba seguro que la presencia de Dios iba con él. Pensamientos inusuales. Un muchacho llamado David era el que llevaba los almuerzos a sus hermanos que estaban en la guerra. Un día se quedó viendo cómo estaba la batalla allá a la distancia, y le pregunta a uno, ¿y qué pasa aquí? Que hace 40 días ese gigante llamado Goliat está desafiándonos y dice que alguno de nosotros vaya. Y David pregunta, ¿y quién ha ido? Ninguno ha ido. ¿Y por qué no han ido? Porque todos le tenemos miedo. Era un muchacho de baja estatura llamado David, el más pequeño de la casa de su padre. Por eso no iba a la guerra, porque no le veía un futuro de nada como guerrero. David dijo, ninguno va. Y se va David y busca al líder, al rey, a Saúl, que era el rey, y le dice, necesito hablar con usted. Y Saúl era un hombre alto, y yo me imagino Saúl viendo al muchacho. Saúl, un hombre así como de 2 metros, más o menos mi estatura, y un hombre fornido, un hombre atlético.
y ver a ese muchacho ahí, y donde David le dice: necesito hablar con usted. Sí, ¿qué pasó, muchacho? Ninguno ha enfrentado al gigante. No, ninguno ha enfrentado al gigante. Yo voy a enfrentar a ese gigante. Seguramente donde David lo vio, Saúl vio a David. Saúl seguramente hace: pero muchachito, ¿qué cabeza tenés para venir a decir eso? Y le dice Saúl: ¿Y quién sos? Entonces viene David y le dice: tu siervo era. Tu siervo era. Di conmigo: era. Le dice: tu siervo era el pastor de las ovejas de su padre. La pregunta es: ¿hacía cuánto tiempo David había dejado de ser el pastor de las ovejas de su papá? Hacía 15, 20 segundos. Pero él tomó una decisión en su vida en este momento: a partir de este momento decido convertirme en un guerrero y voy a ir a enfrentar a ese gigante y voy a doblegar al gigante Goliat. Saúl le dijo: si lo quieres hacer es tu problema, es más, te voy a dar toda mi armadura. Y entonces Saúl se quitó la coraza, le dio su espada, le dio todo, mudó a David con sus armas. Y David, cuando se vio, imagínense aquel muchacho de baja estatura, con la ropa de un hombre de más de 2 metros de altura, que era más o menos la estatura del rey Saúl. Y cuando David se pone aquello, seguro David dijo: qué ridículo me veo, esta no es mi ropa. Y ¿sabe qué hizo? Se la quitó y se la devolvió a Saúl. David dijo: yo voy a pelear con mi ropa, no voy a pelear con la ropa de algo. Cuando Dios te llama a pelear batallas, no le pidas la fe prestada a otros. Pelea con la fe y el poder que Dios te ha dado para que ganes las grandes batallas que tienes por delante en la vida. Viene David y tiene al gigante al frente. Y el gigante, donde lo ve, seguro le dice: te voy a hacer papilla, con un dedo te hago papilla. Viene David y le dice: ¿sabes qué? Gigantón, tontón, venís a mí con espada, con lanza, con jabalina, con todas tus amenazas y todo lo que quieras venir a mí para amedrentarme y derrotarme y matarme. Pero te voy a decir algo. Yo me imagino la paz, pero con qué autoridad habló David. Y le dijo: ¿sabes qué? Vienes con todo eso y todo lo que te dé la gana, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, hijo del diablo, te atreviste a provocar. Oiga, como decía alguien, seguramente cuando David soltó esas palabras, en el cielo el Señor dijo: ay, 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 ¿cómo yo voy a hacer quedar mal a mi siervo? ¿Cómo voy a hacer quedar mal a David? Le voy a dar la victoria. ¿Por qué? Porque él usó mi nombre para declarar que iba a ganar una gran batalla, y yo no lo voy a dejar avergonzado y no lo voy a dejar derrotado. ¿Sabe qué sucedió al momento? Aquel que dijo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, doblegó a un gigante que nadie había podido doblegar y le cortó la cabeza. Ahí murió el enemigo. ¿Cómo lo hizo? Con las armas que él tenía. Dios te ha dado armas. Levántate con las armas que Dios te ha dado para que empieces a ganar las grandes batallas del Señor para tu vida. Ponte de pie. Cuando logras algo en la vida, no lo logras por suerte, lo logras por pensar diferente. La lotería, ¿cuántos juegan lotería? No me digan. La lotería se la pega uno entre millones. Es más, le voy a decir algo: nunca en mi vida
en mis cortos, en mis muy cortos, casi 52 años. Yo sé que Mau parece más viejo que yo y le llevo 11 años. Sigue el Señor formando. En mis cortos 52 años, ay de usted si se le olvida que este mes de septiembre, el 11, es el día más bonito del año. Este próximo 11 de septiembre. Y si a usted se le olvida ese día, que el Señor lo perdone, si no en este siglo, tal vez en el venidero. Ese día cumplo años. En mis 52 años, nunca en la vida, nunca he jugado un pedacito de lotería. Nunca he jugado un pedacito de lotería. Pero me ha pasado en el camino de la vida que aparece alguien y me dice: uy, le quiero regalar estos 2 pedacitos de lotería. Un día alguien me dijo: estoy orando para que se los pegues. Y entonces yo le dije: ve, hagamos algo, no me enseñe eso, no me lo enseñe, dóblemelo bien y por ahí lo dejo guardado. Y yo dije: Señor, yo no estoy jugando nada, si me lo pego, otro fue el que me trajo la bendición. Pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero que tengas en tu corazón? Que cuando has logrado algo en la vida, no depende de la suerte. La suerte con la lotería la pega uno entre miles de millones de personas. Cuando has logrado algo en la vida, es porque decidiste pensar diferente, porque decidiste ir por algo diferente en la vida. Hoy es el día para que empieces a pensar diferente y escuches la voz de Dios diciéndote lo que le dijo a aquel hombre. ¿Puedes creer? Es que al que cree, todo le es posible. Y el hombre le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hoy levanta tus manos y dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Dios. No quiero ser incrédulo. Señor, no quiero dejar de creer en lo que tú puedes hacer. Manda el fuego de tu espíritu vivificador. Manda el fuego de tu espíritu transformador a mi vida en el nombre de Jesús.